Del canal provincial, ya metiéndonos a partir de hoy formalmente en la campaña electoral rumbo a las elecciones del 22 de octubre, porque hoy comienza el plazo que establece la ley electoral para la campaña, para los actos proselitistas, más allá de que nunca se ha cortado la campaña. Sí es verdad, sí es cierto que ha habido una especie de tranquilidad después de las PASO. Obviamente estuvo en el medio toda la discusión de quién había sido el candidato más votado en el cargo de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, la polémica que se suscitó a partir de las diferencias primero del escrutinio provisorio en la noche del domingo 13 de agosto para después meternos en el resultado final de la PASO, que le dio 20.300 votos de diferencia a favor de Cristina Fernández de Kirchner en la categoría de senadores nacionales, siendo que en la categoría de diputados nacionales la fuerza política más votada en las PASO fue Cambiemos, de la mano de la candidatura en primer lugar de Graciela Ocaña. Bueno, ahora sí arranca la campaña una vez más. El oficialismo lo hace de la manera que lo ha venido haciendo siempre, en esta metodología de utilizar los timbreos, esta forma de relacionarse con los vecinos, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también del resto de la Argentina. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, con un acto en Florencio Varela, participando de un acontecimiento donde se entremezcla la teoría de lo que fue hasta entonces, por lo menos hasta la previa de las PASO de agosto, una manera de hacer campaña, es decir, mostrando los caídos del sistema como consecuencia de la culpa de Mauricio Macri, entre comillas, y el ajuste que supuestamente viene haciendo el gobierno nacional. Ahora lo ha mechado con una mayor participación de los intendentes municipales, con los cuales se reunió en varias oportunidades, en dos de ellas muy claramente en reuniones primero con los intendentes de la tercera sección y después con los de la primera sección electoral, y avanzó, digamos, en recorridas mucho más territoriales Cristina Fernández, y no tanto, digamos, yendo a la casa de un vecino determinado, un comedor o una escuela. Ahora lo que hizo fue recorrer también esos lugares, pero de la mano de los intendentes, dándole un protagonismo un poco más importante a los jefes territoriales, que son en definitiva, sobre todo en el conurbano, que es donde tiene el mayor asentamiento territorial el Frente Unidad Ciudadana, son los intendentes los que le van a garantizar o no a Cristina la posibilidad de una buena fiscalización y la recolección de votos que quizá ella obviamente tenga por sí mismo o por sí misma, pero que después necesita, digamos, de toda la logística que implica llevar adelante esa estructuración en los territorios. Y para eso todavía los intendentes siguen siendo muy importantes. Mientras no se utilice, por ejemplo, el voto electrónico o una forma distinta de votar, la presencia de los fiscales, el despliegue territorial para que la gente vaya a votar, más allá de que sea una elección obligatoria, es importante la labor de los jefes comunales, que en la mayoría de los casos, hablo de los de Unidad Ciudadana, en la mayoría de los casos los jefes comunales han tenido las listas locales de ellos, las que ellos representan a través de sus candidatos, menos votos que Cristina, menos votos que Cristina. Ahora pareciera que la lógica, por lo menos de los intendentes, buscará ser al revés, es decir, que ellos tengan más votos locales que la propia Cristina, y ahí me parece que hay un pase de facturas interno entre intendentes, la cámpora, porque hay quienes dicen que en su momento los funcionarios o dirigentes de la cámpora llamaron a votar solo la boleta de Cristina Fernández de Kirchner sin el resto de las candidaturas, ni diputados, ni legisladores, ni concejales, ni consejeros escolares. Bueno, los intendentes obviamente empiezan a jugarse una historia hacia adelante diferente, porque en eso está la renovación del peronismo, la discusión de cómo se va a estructurar el peronismo después de las elecciones del 22 de octubre, y claramente los posicionamientos tendrán mucho que ver con lo que vaya a suceder el 22 de octubre. Es decir, uno puede tener las mejores intenciones, pero la verdad que las tiene que respaldar con votos, con amplitud en los territorios, y esto obviamente es lo que quieren hacer los intendentes, sobre todo de Unidad Ciudadana,
que muchos de ellos ya piensan en su regreso al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y también en el orden nacional. Vamos a detallar algunos aspectos de esto que les estoy contando, porque hay novedades interesantes que venimos adelantándole a ustedes a través de nuestro sitio de internet, incluso en las redes sociales, y que hoy se lo vamos a contar porque tiene que ver con ya el pensamiento de muchos sectores del peronismo en el 23 de octubre, ya no tanto en el 22, donde de a poco pareciera que empieza a generarse la sensación que Cristina no va a ganar las elecciones del 22 de octubre, que no va a ser la fuerza política más votada, Unidad Ciudadana, y que por el contrario, esto va a estar a favor de Cambiemos, del candidato de Cambiemos, que en este caso es Esteban Bullrich. Por supuesto, Esteban Bullrich ahora arranca la campaña otra vez, pero casi nadie lo ha vuelto a ver a Bullrich. Sí, por supuesto, Vidal, Macri. De hecho, la semana pasada me sucedió por primera vez, les diría que en muchos años, me hicieron una encuesta telefónica. Me llamaron al celular y me hicieron una encuesta telefónica. Y algunas cosas son muy interesantes de las que preguntaban allí. La verdad no sé quién la mandó a hacer la encuesta, no sé si la mandó a hacer el gobierno, supongo que sí, por la cantidad de preguntas y lo que eso además tiene como costo. Pero cuando preguntaban a quién pensaba votar el 22 de octubre, cuando decían Esteban Bullrich, el referente de Vidal. ¿Está bien? O sea, el referente de Vidal. Esto es lo que decían cuando preguntaban si votaban si pensaba votar a Esteban Bullrich. O sea, es un dato significativo, me parece, ¿no? Es decir, es un dato significativo para un poco direccionar, ¿no? Es decir, que entendamos que si votamos a Bullrich estamos votando a María Eugenia Vidal, que se ha puesto verdaderamente la campaña al hombro antes de las PASO. Dicen que verdaderamente eso hizo achicar muchísimo la brecha de las encuestas previas que tenía el gobierno de la provincia de Buenos Aires en relación a lo que después terminó sucediendo. La verdad que hablaban de hasta 7 puntos de diferencia 15 días antes de las PASO a favor de Cristina Fernández, y terminó en empate técnico o prácticamente igualados, porque 20.000 votos en la provincia de Buenos Aires de diferencia es un número insignificante. Pero claro, de repetirse un escenario así, de repetirse un escenario parecido a ese, bueno, estaremos ante la necesidad de un mayor control, una mayor fiscalización y una mayor adaptación de las reglas electorales. Por eso también en Cambiemos han empezado a mirar lo que les ha sucedido con muchas mesas en el conurbano bonaerense, donde obtuvieron 0 voto. Esto les ha sucedido sobre todo en el conurbano, en distritos gobernados por Unidad Ciudadana, pero también en municipios propios, Pilar, Quilmes. Les ha pasado de encontrar mesas con 0 voto, 0 voto. ¿Sí? Rarísimo. Obviamente ahí hay una mala labor del fiscal, mala labor del fiscal de no solo no contabilizar sus propios votos, sino que además volcarlos a la planilla de esa manera. ¿Sí? Cuestiones extrañas que obviamente el oficialismo va a tener que observar y modificar si no quiere pasar la zozobra que ha pasado en este 13 de agosto. Ahora, las primeras encuestas que aparecen, digamos, los primeros sondeos que aparecen, muestran que hay una diferencia ahora a favor de Esteban Bullrich por sobre Cristina Fernández de Kirchner de entre 3, 4 y hasta 5 puntos de diferencia. Por ejemplo, les muestro esta imagen de una encuesta reciente de la consultora Sinopsis. Han aparecido nuevas consultoras, ¿no? Nuevas consultoras que no eran tan conocidas hace unos años atrás. Uno siempre cuando hablaba de encuestas se refería a Aurelio, Management and Fit, la encuestadora de Giacobbe y Asociados, Mora y Araujo en su momento, Poliarquía mismo. Ahora como que han empezado a aparecer nuevas consultoras, nuevas encuestadoras. Una es Opina, vinculada a dos hermanos muy cercanos a Juan Manuel Abal Medina en su momento, que trabajaron con el ex jefe de gabinete, hoy enrolado en las filas de Florencio Randazzo. Después apareció otra encuestadora, que es esta que les digo yo, Sinopsis, un desprendimiento de la Universidad Interamericana Argentina. Es decir, nuevas encuestas, pero que la verdad que han estado muy cerca
en lo previo, muy cerca del resultado de agosto. Por eso recobran ahora un valor distinto estas encuestadoras. Esta de Sinopsis, como ustedes ven, le está dando una ventaja a Esteban Bullrich por encima de Cristina Fernández de Kirchner. Lo mismo que una encuestadora anterior de Opina, y en todas las encuestas lo ubican a Sergio Massa perdiendo volumen electoral, en algunas por encima del 10%, en otras incluso por debajo del 10%, pero la verdad es que lo muestran a Massa desinflando un poco su poderío electoral. Pero bueno, la campaña arranca ahora, arranca hoy. Hay nuevas metodologías, nuevas modalidades. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de Sergio Massa, va a apuntar a modificar sustancialmente su estética de campaña, con nuevos spots direccionados de otra forma, incluso con gente que lo está asesorando diferente, en este sentido, más volcado quizá al peronismo. El caso de Florencio Randazzo, bueno, han tratado y han logrado en muchos casos que pierda acompañamiento. Muchos dirigentes que estaban con Randazzo decidieron o irse con Massa o bien decir que van a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner, como el caso del intendente Zabaleta, e incluso ya sindicalistas, ¿no? Es decir, integrantes de la CGT, como el caso de Héctor Daer, que ha manifestado su idea de ahora apoyar a Cristina Fernández. Es decir, ahí hay, digamos, una situación para seguir muy de cerca, y todo esto está enmarcado, desde que nos encontramos el domingo pasado a hoy, con novedades interesantes de lo que ha sucedido, por ejemplo, con la carta abierta que escribió Cristina Fernández de Kirchner, convocando a que la acompañen a ella en el voto. Es decir, que toda la oposición, es como que casi pidiéndole a Massa, a Randazzo, que se bajen, que dejen el camino libre para que todos sus votantes vayan a votarla a ella, a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que generó, por supuesto, una reacción en contrario, tanto de Massa como de Randazzo. Ambos le han contestado a través de una carta abierta también, o en las redes sociales o en los medios de comunicación, diciéndole: nosotros no vamos con usted ni a la esquina. Es decir, usted, que ha sido la que se dedicó todo el tiempo a dividir la Argentina, ahora pide unidad. Y Randazzo fue muy duro y le achacó la responsabilidad a Cristina de que por maniobras políticas hoy Macri es presidente. Un poco fomentando o retomando ese viejo fantasma que habla de un entendimiento tácito entre Cristina y Macri para mantener este esquema electoral durante un tiempo importante y un tiempo largo, que en aquel momento Cristina habría hecho todo lo que hizo justamente para que no ganara nadie de su espacio político, para que terminara ganando Macri, con algunos supuestos acuerdos en el medio, y hoy el macrismo le devuelve a Cristina la permanencia política a través de una polarización que hasta ahora ha funcionado bastante bien, pero que le evita al macrismo que crezcan figuras competitivas nuevas en el arco opositor, y por otra parte mantener, por un lado, polarizada la situación con la expresidenta, sabiendo de que Cristina Fernández de Kirchner tiene un techo electoral muy difícil de perforar, pero también con esa sapiencia de que la oposición va a seguir dividida, y en esa división de la oposición, por supuesto, sigue siendo redituable para el oficialismo. Esto que ha sucedido en las PASO, y que probablemente se repita de alguna manera el 22 de octubre, con un Randazzo obteniendo entre 3 y 4 puntos, y Massa también en el escenario, le permiten un no crecimiento a Cristina Fernández de Kirchner. Randazzo le dijo: yo quise ir a una interna con usted, o con vos, porque en realidad la tuteó. Yo quise ir a una interna, vos no me dejaste. Si yo quise participar de la interna, hoy hubiera sido otra la historia. Creo que igual es un discurso de Randazzo aprovechando la situación, porque también es conocido, es sabido, que el Randazzo o su candidatura tenía el guiño del gobierno, del oficialismo. El guiño y algo más que un guiño del oficialismo. Con lo cual, ahí estamos en el medio de una situación política que nos va a conducir hacia octubre, dentro de poco más de 40 días, a una elección que lo que va a definir en la Argentina es una nueva conformación de las cámaras legislativas. No más que eso en términos institucionales, pero sí lo que probablemente defina es o una consolidación del gobierno para avanzar en ciertos aspectos de reformas, y esto es lo que pone eje la oposición para alertar, y también, por supuesto, en una renovación
o una nueva forma de entender el peronismo hacia adelante. Y eso se lo voy a contar en el programa de esta noche, que también tendremos, lo vamos a volver a poner en el aire porque hemos recibido llamados y mensajes pidiéndonos que, y además ha tenido muchas repercusiones en nuestro canal de YouTube, la nota que hiciéramos con Aldo Rico. Vamos a refrescar esa nota con Aldo Rico en el programa de esta noche, y cuando vuelva de la pausa lo vamos a poner otra vez en el aire a Aldo Rico, que ha hecho varias definiciones, hasta incluso contando él a quién piensa votar en octubre. Ya tiene la decisión de a quién va a votar Aldo Rico en octubre. Pero después de la pausa, después de Aldo Rico, vamos a contarle algunos aspectos de estos movimientos políticos, y vamos a meternos también, por supuesto, en lo que pasa en los territorios, en lo que está sucediendo en los territorios. Hay una guerra fría desatada entre los intendentes y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, los intendentes obviamente no de Cambiemos, sino los intendentes peronistas, por el tema de la plata, de los fondos. Se están quejando mucho los intendentes de que no reciben fondos, cosa que por la información que tenemos no es tan así, pero obviamente en tiempos electorales todo esto sirve para enviar fuegos de artificio a la hora de la discusión política. Ya venimos después de la pausa.